Muchas gracias. Gracias, maestro Jaime, y a todos por aceptar esta invitación de entrada generada, provocada, invitada por las inquietudes del maestro Jaime, como ya lo saben. No se está quieto un solo rato. Y entonces, en un diálogo ahí corto, pero muy sustancioso, hablamos un poco de Bob, de la ética, y pues al redescubrir otra vez a Bob, voy encontrando por qué y de dónde están los orígenes de muchos de los conceptos que quizá ya ni siquiera recordaba que eran de Bob. Sin embargo, me parece sumamente interesante lo que vamos a tener en este encuentro que intenta hacer, espero así, eh, acompañarles como un oasis, ¿no? En el desierto que está haciendo la existencia de algunos de los que son compañeros de camino y nosotros mismos a veces y en algunos momentos. Entonces, voy a compartir pantalla para plantearles un primer panorama de por dónde está pensado y que tengan una ruta del acompañamiento que vamos a tener. Entonces, bueno, pues acá, como ya lo decía el, el maestro Jaime, este es una pequeña síntesis de lo que trabajaríamos en estas tres sesiones. Obviamente, pues entonces es un seminario donde la idea es hacer un recorrido, el concepto de ética y moral de Leonardo Boff. Ahí están los datos que ya nos compartió el maestro. Parto del siguiente problema, así del contexto, que es lo que logra ver su servidor, y que bueno, pues eh, de ahí entra un poco el interés de por dónde eh, iniciar este seminario. El problema de contexto que yo planteo es que la escuela se encuentra en la mayor encrucijada que le ha tocado vivir como institución formadora de seres humanos, por el contexto de cambio de época que nos está tocando eh, eh, vivir, precisamente con crisis recurrentes, ¿no? Y de carácter estructural. Así pues, lo he mencionado ya en varios foros, no se trata, y en varios momentos aquí en la UNAM, de que no se trata de una época de grandes cambios nada más, sino de el metacambio, por decirlo así, que es un cambio epocal. Es una época no de cambio, sino es un cambio de época. Y por otro lado se presenta no de una manera catastrófica, sino de una manera bastante esperanzadora, pero muy crítica. Estamos viviendo una carrera inminente a una hecatombe de nuestra civilización, como lo vamos a ver justamente con Leonardo Boff, como lo plantea, ¿no? Se habla de una crisis civilizatoria, no solamente de crisis económica, política, sino de una crisis civilizatoria que es justamente la crisis de aquel. ¿Podemos hacer algo por evitarlo? Sí, y es ahí donde se puede dar la posibilidad de un planteamiento, como lo dice el mismo Leonardo. Hace falta una verdadera revolución educativa para que la escuela se configure hacia eso, es lo que nos señala Rugarcía por ahí del 94. Y esa revolución implica la posibilidad de un mundo distinto, como dice Martín López Calvo. Justo el domingo presentaba uno de los volúmenes, el último volumen de este libro encantador, donde nos propone, ¿no?, un mundo posible y distinto y posible. Entonces, en nuestro país se está trabajando y todos ustedes son parte de ese desarrollo en Oaxaca desde la configuración del peteo y en otros espacios desde la nueva escuela mexicana, la NEM,
Y entonces estamos caminando, pues fundamentándonos en un humanismo crítico, en búsqueda de alternativas que logren revertir esta decadencia que vive la humanidad. Así es una de las percepciones que su servidor está viendo en el campo de lo educativo. Entonces, ante la falta de incertidumbre, como señala Edward Morin, apenas y con pequeños archipiélagos de certeza, es necesario asirnos a algunos de ellos, o cuando menos a uno de ellos, porque no podemos perder la esperanza. Y entonces, la búsqueda de los orígenes de esta carrera que hemos llevado hacia la destrucción, en lo que es la esfera de vida, no sé si habían caído en la cuenta de biosfera, ¿no? Es esfera de vida, y sus implicaciones con lo que le estamos haciendo a la misma, como señala Bob, pues es totalmente devastador. Y entonces, esta es nuestra casa común, dice Bob. Por ello, es necesario pensar, reflexionar, que es una de las funciones de un seminario, en torno a la educación como un proceso, ¿sí? No como un proceso técnico y pragmático, sino indagar en las causas que nos dan la posibilidad de hacer cosas que más allá de las posibles supuestas reformas o búsqueda de reforma en el campo educativo, eh, no logramos ver ciertos signos de esperanza, y por ahí vamos a ver al rato cómo señala Bob que cuando estamos en estas noches oscura y sin estrellas, pues la presencia de una estrellita nos puede ser muy útil. Entonces, lo que nos señala también Edgar Morin en un libro que les voy a compartir también, junto al de Ética y Moral en busca de los fundamentos de Leonardo Boff, hay uno de Edgar Morin del 2021 que es educar, enseñar a vivir, ¿no? Está retomando una parte de lo que él trabaja en su gran obra del método y en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Entonces dice él que lo que está haciendo falta a la escuela no son reformas educativas, sino reformas del pensamiento. Y esto tiene una serie de implicaciones en un mundo donde parece no haber esperanza. Y entonces lo que también nos dice Leonardo Boff es muy bonito. Justamente retomando a Hölderlin, un poeta alemán, dice Leonardo Bock, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la salvación. El discurso de Bock es de un teólogo, como algunos de ustedes lo sabrán, ¿no? Filósofo, teólogo franciscano, que deja el sacerdocio cuando la Iglesia Católica pues le niega eh, el hecho de que pueda seguir escribiendo y predicando con base en las interrogantes que él está haciendo, y se dedica pues a la educación, en este caso universitaria, hasta que se retira para seguir llenándonos los ojos y el corazón con la esperanza de nuevas miradas. Esta esperanza que nosotros manejamos y que como educadores lo hemos visto, por ejemplo, en otro grande que es Paulo Freire, pues nos hace justo que, eh, así como Leonardo Pop se fue hermanando en su proceso de búsqueda con nuestra morada, que es nuestra casa, la casa común, como él llama, en una ética planetaria que también Edgar Morin lo retoma, y pues buscando los fundamentos que nos puedan orientar, como dije hace un rato, como una estrella en la inmensidad de la noche que estamos viviendo, donde al parecer no hay estrellas que seguir ni horizonte que perseguir. Textualmente dice Bob, nadie está hoy en condiciones de decirnos hacia dónde camina la humanidad, si hacia un abismo que nos tragará a todos o hacia una culminación que nos englobará a todos. Ya dijo el maestro cuáles son los propósitos de este seminario y cómo lo vamos a desarrollar. La propuesta está, intenté jugar con el concepto de categorías y propongo estas categorías que están en el mismo texto de Leonardo Boff, en como ética, la enfermedad y sus remedios, civilización de decadencia contra la esperanza, es decir, el campo problematizador.
Una segunda categoría que es la búsqueda de fundamentos en la ética, justo el tema central del título del seminario, que es genealogía de los orígenes, el etos que busca, que ama, que cuida, que responsabiliza, se solidariza y se compadece. De ahí brincar a una siguiente categoría que son las virtudes cardinales de una ética planetaria. En el último de sus capítulos maneja esta gran dialéctica de guerra y paz. Y cerraríamos la reflexión con pedagogía de la esperanza, dialéctica del cuidado y praxis educacional. ¿Hacia dónde? Entonces, pues así tenemos algunos aprendizajes meta con base en unas subcategorías. Por ejemplo, hoy estaríamos hablando de cómo se inspira en la noción teológica del pecado de origen o pecado original, que es muy contundente y muy concreto, ¿no? Que nada tiene que ver con la dimensión que muchos de nosotros aprendimos en este libro que se llama Ética y Moral, en búsqueda de los fundamentos de Leonardo Font, donde nos habla de la elección, donde dice que la elección es nuestra como seres humanos, cuidar o desaparecer. ¿Por qué no se han cumplido los sueños? Y un nuevo reencantamiento. Estaremos en esta sesión reflexionando sobre el paradigma conquista versus el paradigma del cuidado y la relegación que tenemos como base de una civilización planetaria. Mi idea es que veamos la diferencia entre el etos con e larga, que es eta, y el etos como e corta, como manejaban los griegos, que es el epsilon, y que se refiere justo a la diferencia entre la morada como casa física y la morada como casa existencial. Y vienen unos conceptos hermosos, unas categorías ahí, subcategorías interesantes del daemon como el ángel bueno, ¿no? Y la morada como esta casa en la que todos nos necesitamos vivir, de una manera en la que el fundamento de todo es el cuidado. Así correremos por la dimensión de la diferencia entre ética y moral y el fundamento de que es la parte de la ética como costumbre con epsilon, lo que pueda dar el origen a encontrar el etos como morada, lugar en donde uno se puede sentir cobijado, seguro y nuevamente renovado con estas nociones de el etos que cuida, que ama, que busca, que se responsabiliza, que se solidariza, que se compadece, el etos que integra. Ujú. Entonces, bueno, pues les voy a pedir, no sé, maestro, si haya compartido el libro, sino que se los comparta, de Bob, porque para la siguiente sesión la idea es que lean ustedes de este apartado de los etos. Es poquito, o sea, no les vamos a encargar que se pongan a leer todo, pero sí para que podamos en la segunda reunión de que 8 días podamos compartir un poco con la idea de lo que es un seminario donde profundizamos con base en lo que hayamos leído. Cada uno de estos apartados del etos que ama, el etos que cuida, que busca, que se solidariza, que se compadece, son párrafos, son 3, 4, 5 párrafos muy contundentes, eso sí, de Leonardo Boff, en donde uno va cayendo en la cuenta de por dónde entonces en la vida cotidiana, qué es lo que nos está faltando y en la escuela, en la educación, por qué hemos caído en una serie de sinsabores, ¿no? Y ahí derivar, porque un seminario tiene como finalidad última, bueno, pues que hagamos, cada quien tome una postura. Y respecto a esta temática, esta problemática, entonces podamos nosotros eh, expresar, organizar alguna de nuestras ideas sobre la postura que tomamos. Entonces vamos a reflexionar sobre esta condición de la ética y moral de Leonardo Boff, los problemas complejos que encierra el etos, sus orígenes y sus consecuencias, tanto en la vida personal como en la práctica de nuestro quehacer educacional. Y
para ello, las actividades, como bien lo saben quienes manejan didáctica, hay que preparar algo, como en este caso le estoy pidiendo que preparen ustedes algo, lean los 8 etos, ¿no? Y tomen uno o dos que quieran compartir también algunas de sus ideas y que no sea solo su servidor, pues el único que se pase aquí monologando, ¿no? Hoy sí voy a abusar un poquito para enganchar el mismo seminario, pero se vale interrumpir, ¿no? Y por supuesto que dialoguemos. Luego tendremos que elaborar, que es donde reflexionamos y organizamos nuestras ideas. Ujú. Normalmente se hace presentando por escrito nuestras ideas. Esto nos va a exigir escribir un poquito, una página, 2 páginas, lo que ustedes gusten, todo lo que les provoque el mismo. Y al final, pues se habla de una exposición que, dado por el número de compañeros, igual y trabajaríamos solo con compartir entre pares, ¿no? Y pues ya les dije que el libro que vamos a utilizar es el de Ética y Moral, la búsqueda de los fundamentos eh, que tendrán en su mano, y también el libro de Edgar Morin de Enseñar a Vivir, que también lo van a tener, afortunadamente los tenemos digitalizados. Pues esta es la propuesta, y me gustaría nada más escucharles, dos, tres, algunos de ustedes que me digan, ¿quién es Leonardo Boff? ¿Qué saben de Boff, aparte de lo que ya les comenté? ¿Por qué el interés en entrar a un seminario sobre el concepto de ética y moral de Leonardo Boff? ¿Alguien quiere participar? Adelante, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hernán. Bueno, ahorita tengo apagado el micrófono porque estoy moviendo, pero ya en unos 5 minutitos ya lo prendo. Sí, no te Eh, preocupes. en este caso, conozco muy poco de este autor, de Leonardo Sí. Boff. Ahorita, justamente, bueno, yo doy clases de universidad. Una de las Ujú. materias que doy, justamente en la licenciatura de psicología, es el fundamento teórico, toda la Ajá. parte filosófica. Ajá. Entonces, uno de los temas que hace poco tomé, pues es esta parte justo de esta parte de los etos. Cuando yo Ujú. estaba leyendo la planeación y ese libro donde yo saco la información, me quedé así Eh, como que etos, Leonardo Boff, me puse a leer un poquito, propuestas filosóficas, y fue cuando a la par, pues nos hacen la invitación y dije, queda ya, excelente. ¿Por qué? Porque coincidencias del destino. Ajá. sí, así es. Ahora sí, si hacemos una parte filosófica, bueno, el universo quería que yo tomara el taller. Entonces, ahorita lo que yo sé, pues es cómo hace esta propuesta o esta parte desde la perspectiva educativa y como fundamento incluso de la psicología, a partir Ujú. del pensamiento, de cómo nosotros logramos aprender y adquirir nuevo conocimiento, desde Ajá. justamente el punto de la ética, de cómo Ujú. hace de que lo que sí es correcto, como que lo que no es correcto. Entonces, Ujú. más o menos es como que el conocimiento que yo tengo de este autor. Excelente, Hernán. Muy interesante y qué bueno que compartiste. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no conocemos mm, de Bob, cuando menos por qué el interés, ¿no? Este maestro que yo llegué a Bob solo. Ujú. Entonces, Bob me gustó porque es considerado un teólogo disidente. Sí. Ujú. Entonces, pues a mí me gusta todo eso de la disidencia, ¿no? Ujú. Se Llego a él, nota, se nota. llego a él después de Chardin, de intentar leer a Teilhard de Chardin, Ajá. un texto que se llama El fenómeno humano, denso, ¿eh? Así como, bueno, No, para mí, denso, y logro comprender un poquito de algunas ideas, ujú. y en Bob encuentro como que no hay bueno y no hay malo, ¿no? Ujú. O sea, sino lo sitúa a partir de un análisis vasto, pero no logra catalogar así como eso es bueno o es malo, ¿no? Sino más bien o es moral o es ético, ¿no? Y a partir de ahí lo estudio, lo sigo, me encanta.
Muy bien, maestro Jaime. Muchas gracias. ¿Uno más? Yo, Sí, adelante. bueno, no conozco mucho de este autor, Leonardo Boff. Ujú, La verdad no lo he escuchado y hace poco tuvimos la clase de etos, ¿no? ujú, Y pues me interesa conocer un poquito más sobre lo que es la filosofía, sobre lo que es la ética, ¿no? La ética y la moral, por ujú, la situación de que, pues, bueno, llevo 16 años en la docencia ujú. y he visto muchas cosas entre nosotros los docentes y Sí. la verdad me gustaría fundamentarme un poquito más y ahora sí que fortalecer ese sentimiento de ética, porque pues hace poco hablábamos del humanismo, hablábamos de ética, hablábamos, y la verdad, aún no termino de comprender hasta dónde abarca esa ética profesional, ese humanismo hacia los niños. Y ahora que tuve la clase, pues sí me interesó mucho, aunque no le entendí mucho y dije, no, pues es el momento para poder fortalecer ese conocimiento. Por eso es Ujú. que dije, no, me apunto y le entro al seminario a ver qué tal, hasta Muy bien. dónde fortalezco Ujú. mi sentimiento hacia la docencia. Excelente, excelente. Muy bien. Pues sí, por uno o por otro camino, ujú, creo que es importante. Y eh, Leonardo Boff, como bien mencionas, es un autor que, porque el énfasis está puesto como teólogo, realmente no es tan utilizado, por ejemplo, en la dimensión educativa pedagógica, por ejemplo, como Paulo Freire, otro humanista muy profundo. Sin embargo, cuando uno de mis objetivos es que ustedes vayan descubriendo a través de la lectura de este texto, por ejemplo, todo lo que pueden haber ya escuchado, reflexionado o trabajado y quizás hasta puesto en operación, ya sea del peteo, ya sea de la nueva escuela mexicana o de una educación disidente, como dice el maestro Jaime. ¿Por qué? Porque cuando yo veo en la nueva escuela mexicana esa exigencia de vincularnos con la comunidad, esta idea de respeto y cuidado por la naturaleza y el medio ambiente, la parte de la honestidad, ¿no? Los 8 principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana, pues necesariamente te van a remontar a Paulo Freire, a Leonardo Boff, aunque Leonardo Boff yo diría como el desconocido por lo pronto por muchos de los docentes mexicanos, ¿no? Sin embargo, esperemos que este recorrido nos lleve y nos conduzca a comprender que no solo es las epistemologías del sur lo que inspiraron este nuevo modelo educativo o están inspirando a algunos eh, educólogos y maestros para buscar una transformación a través del proceso educativo, del acto de educar. Pues entonces, vamos a ir en esta búsqueda de los fundamentos de la mano de Leonardo Boff. Ujú. Y ya dije cuál es la intención de un seminario, ya también de que se trata de buscar pues algunas alternativas de solución al problema complejo del ethos, como lo mencionaba ahorita uno. Y entonces las actividades que vamos a realizar. Y bueno, pues como les mencionaba yo a ustedes, se nos habla y se nos exige hoy día vincular el aula, la escuela con la comunidad, reandar la comunidad, rehacer la escuela, abrir la escuela. Pero la pregunta que me hice yo es vincularnos desde dónde. Y como les había dicho en la presentación del temario, lo que está haciendo falta a la escuela no son reformas educativas, sino reformas del pensamiento. Aquella le llamarán reformas del pensamiento Edgar Morin. Lo podemos encontrar, les decía, en este texto de Enseñar a Vivir del 2016 y que nos hace repensar el texto de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La parte esta de que estamos en un riesgo muy grande, pero pues también
el brinco que podemos dar hacia una nueva época que nos hermane con nuestro origen, que es la mismita Tierra, nuestro cosmos, y esto va a implicar un cambio de paradigma. Ya planteé la problemática que nos dice Leonardo Boff, ¿no? Alrededor de hacia dónde nos dirigimos. Si realmente vamos en una hecatombe que nos vamos hacia un abismo, como de una manera no fatalista como lo vamos a ver ahorita, sino real. Ya se habla de que nuestra Tierra ya solo le queda el 20% de sus posibilidades y de recursos para mantener la humanidad que existe actualmente. Entonces se habló del 2030 y 2030 está a 6 años. Bueno, a 5 años y medio. Bueno, a 5 años, 2 meses. Y cada día se acerca más y tenemos que hacer algo porque esto se revierta hacia la culminación más de que nos englobe a todos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra civilización sea algo que nos englobe en nuestra propia búsqueda de desarrollo y no lleguemos hacia atrás? La realidad imperante que señala Leonardo Boff es que hay un punto de arranque. Hoy más que nunca hay una necesidad imperante del cuidado. No sé si se han percatado, pero las generaciones de los niños de preescolar, primaria y todavía algunos de secundaria, creo que la mayoría secundaria, aunque ahí hay un quiebre interesante por la adolescencia, están muy sensibilizados a pesar de que hay manifestaciones de bullying y muchas cosas más influenciados por el medio externo, en el interior de cada uno de ellos, al menos en el último año y medio que trabajé con niños de preescolar hasta secundaria y algunos de bachillerato, me percataba de que son ellos la esperanza de esta nueva civilización que se torna si nosotros retomamos esta necesidad del cuidado. Ellos se percatan, tienen una hermandad con sus mascotas que quizá hasta mayor con sus propios hermanos, con sus propios padres de familia. Lo mismo sucedió con algunas generaciones que ahora son universitarios y algunos de nosotros, bueno, de ustedes, los más jóvenes, que empezaron a descubrir el cuidado del agua, ¿no? El cuidado del medio ambiente, que se encontraron en ese pensamiento disidente de no seguir con el hecho de que vayamos destrozando nuestra única y única casa común, que es esta madre tierra, como dice Leonardo Boff. Entonces, hoy más que nunca aparece en muchas generaciones jóvenes la necesidad de una alianza para poder convivir, o sea, no vivir en la tierra, sino convivir de una forma mínimamente, fíjense, ni siquiera se dice mucho, mínimamente pacífica. Por eso se va a hablar de cultura de paz. Es otro de los 8 principios, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana y de varios modelos en el mundo de educación que actualmente están poniéndose a colación para ser operados, dado lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta parte del cuidado especial que se debe tener con la tierra y con sus ecosistemas son nada más ni nada menos que si no lo hacemos, vamos a perder las bases de nuestra subsistencia. O sea, no somos ángeles, no somos dioses, semidioses, somos humanos solamente y dependemos de esta biosfera. Leonardo Boff nos hace llegar en este texto a descubrir que tenemos un destino común, aunque caminemos desde distintos rumbos. Él dice que estamos condenados a hacer camino caminando, los seres humanos. ¿Sí? Vamos a ver más adelante porque hay una condición antropológica que nos conduce a ello como seres inacabados. Entonces, plantear dónde está el problema de por qué hoy no podemos distinguir fácilmente qué es lo bueno y qué es lo malo, y evadimos hacer juicios
éticos. No podemos, todo mundo dice eso es bueno, eso es malo, pero cuando le preguntan qué es lo bueno, qué es lo malo, nos retrotraemos y decimos, bueno, es que cada quien, cada cabeza es un mundo, pero cada cabeza es un mundo nos llevaría a un caos. Y hay cosas en donde nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, es que entonces depende, ok. Dice que estamos condenados a hacer camino. Y dice, no pocas veces, en medio de una noche oscura, como la que nos está tocando vivir, porque estamos en un proceso de decadencia, sin ver claramente la dirección, sin poder identificar los obstáculos, no sé si ustedes se han encontrado algún día, yo creo que sí, porque al final somos seres humanos, y hemos estado en crisis morales, crisis emocionales, crisis amorosas, infidelidades, traiciones, dolor, ausencia. Bueno, el dolor es inmenso, ¿sí? Tanto que entonces nos llega la desesperanza. Y bueno, al final, en esta situación, dice Ricardo Peter, en Ética para Errantes, que los seres humanos somos indigentes. Andamos por el mundo caminando y solo hasta que tocamos fondo podemos revirar 180 grados para cambiar el rumbo. Mientras estamos en una zona de confort que no nos hace movernos en otra dirección. Entonces tenemos que creer y esperar que el camino nos lleve a algún lugar que sea bueno. ¿Bueno para qué? Porque la ética tiene que ver con lo bueno, ¿sí? Bueno para morar y detenerse en él. ¿Saben ustedes qué errantes somos y en el camino andamos? Somos errantes y no tenemos un solo sitio en donde nos podamos realizar plenamente. Siempre necesitamos de algo más, siempre de algo más. Cuando tú logras encontrar una pareja, cuando tienes a tus hijos, cuando sientes esos arañazos de plenitud, dices, vale la pena vivir. Y a veces es un trabajo, a veces es hasta tu propia quincena. Ay, bendito Dios, por fin. Ya no le veía yo días, más días a la semana, ya no aguantaba yo otro día sin esperar, ¿no? Que depositaran. Porque el detalle está en que pueden cambiar los objetos que nos generan esa sensación, las cosas o las personas, pero la sensación de búsqueda hacia la plenitud y la sensación de vacío, porque una vez que alcanzas algo que se supone es pleno, se te va de las manos. Entonces, ¿dónde rayos está ese sitio en donde te puedes detener y sentir que es bueno morar? Donde te puedes sentir a gusto. No sé si han sentido la experiencia de llegar a casa, sentarse o recostarse en camita y decir, es bueno estar aquí. Esa es tu morada. Uf, sobre todo cuando todo el día anduviste de un lado para otro y dices, estoy en mi sitio. Pero al otro día y a las 6 de la mañana o 5 o 4 de la mañana te tienes que levantar y empezar con el trajín nuevamente y te vas de tu morada a otro espacio en donde es tu escuela, tu centro de trabajo y donde vuelves a andar en ese proceso de búsqueda y de realización. A eso su servidor le llama arañazos de plenitud. ¿Por qué dice Bob que estamos perdidos en medio de la noche? Porque no hay una constelación indiscutible. ¿Sí? Digo, más bien, hay una constatación, no constelación, constatación indiscutible. La aterradora crisis ética y moral que se extiende por todas partes y que ha alcanzado el corazón no de uno que otro hombre, sino de la humanidad. Dice, pregunta él, ¿quién tiene suficiente autoridad para decirnos lo que todavía es bueno y malo? Lo que todavía vale en nuestro mundo. Nos sentimos perplejos, dice perplejos, ¿eh? Otros nos sentimos otra cosa, pero perplejos, dice ahí. Nos sentimos perplejos, confundidos y perdidos.
Y nadie se anima a decir esto es bueno, esto es malo. Depende. Se puede caminar buscando un rumbo que nos permita identificar una vía común para saber lo que es bueno y no para nosotros como humanidad, para nosotros como seres humanos. Hay muchos mitos, textos, cuentos, leyendas que hablan de el cómo se han seguido las estrellas, por ejemplo, los Reyes Magos, ¿no? Seguían la estrella de Belén. Los marineros andan y siguen y seguían a través, decían ellos, de una estrella. Pues sabemos que es Venus, ¿no? Ujú. Pero al final necesitamos una orientación, un punto al cual dirigirnos. Hay una urgencia, nos ha señalado Leonardo Bob, de puntos comunes que orienten algunas prácticas salvadoras. ¿Salvadoras de qué? De nuestra vida. Así de profundo es el asunto. Si no los encontramos, podemos encaminarnos hacia lo peor. Dice él, ¿quién sabe? Quizá nos aguarde inclusive el mismo destino que a los dinosaurios. No es gratuito hablar de civilizaciones. San Agustín, Aurelio Agustín de Hipona, un filósofo de la primera era cristiana, señalaba de la patrística. Hablaba de que una civilización tiene un momento de nacimiento, luego viene un proceso de desarrollo, llega al estado más alto de su desarrollo, que es como el culmen, lo que le llaman la época de oro de los egipcios, de los griegos, de Mesopotamia, de los romanos, de algunas culturas medievales, de la modernidad, diríamos hoy, con el desarrollo científico y tecnológico, y ¡pum!, de momento viene una pandemia. ¡Pum!, de momento viene la caída del Imperio Romano. ¡Pum!, de momento viene la hecatombe de una ruptura, ¿no? De ese poder que se había dado alrededor de Constantinopla, donde los reyes eran papas y los papas eran reyes, el poder concentrado en una sola persona. Entonces, no somos la primera civilización que puede caer en este gran pozo, como ha pasado ya en otros momentos. Entonces, lo que sí es cierto es que nuestra generación ha caído en la cuenta, o sea, se ha dado cuenta de que no, de que tiene condiciones y medios para poner fin a la especie humana. O sea, ya caímos en la cuenta de que la manera como estamos viviendo, yo no sé ustedes, pero cuando a mí me decían de niño, de joven, en la secundaria, que podría haber una falta de agua después de los años 2000, yo decía, ¿cómo puede ser que un planeta como el nuestro vaya a tener una crisis de agua y vaya a haber una guerra por el agua? La guerra ya inició. Si no, pregúntense cuánta agua han comprado o se han apoderado las refresqueras en nuestro país, nada más en nuestro país. Consumen más agua que todos los millones de habitantes. ¿Para qué? Para que nosotros consumamos refresco, les paguemos y con ellos sigan explotando nuestros mantos acuíferos para producir el refresco que nosotros les vamos a pagar. Si eso no es un círculo vicioso y además generando todas las enfermedades que han generado, se pregunta Leonardo Bob, entonces, ¿de qué estamos hablando? Se ha herido de muerte a la biosfera, lo que yo les decía. Bios significa vida, esfera es una esfera, ¿no? Es una esfera de vida que cada vez tiene de esfera mucho, o no tanto, pero de Dios casi nada. Entonces, esta morada de del reino vegetal, del reino animal, del reino humano, está siendo devastado. Y de esa manera, la pregunta que se centra en esta búsqueda es, ¿qué ética y qué moral pondrán freno a ese poder avasallador
que nuestra civilización está teniendo en este mundo que nos ha tocado vivir. Y entonces, bueno, pues más allá de esta amenaza extraordinaria, porque no es ordinaria, o sea, no significa que dejemos de consumir, lo vamos a ver más adelante. Solo que hay dos paradigmas tremendos que nos va a mostrar Leonardo Boff respecto a la manera en cómo hemos consumido y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, más allá de esta amenaza extraordinaria, ¿cuál es la revolución ética y moral que hay que hacer para curar la mayor haga que avergüenza a la humanidad? Dice. Y concretamente a nuestro país, diría yo. Los millones y miles de millones de seres humanos en el mundo que gritan desesperadamente al cielo pidiendo un poco de compasión. ¿Qué culpa tienen los niños en las guerras que se están generando justamente en este momento? ¿Ellos qué culpa tienen? Mujeres, ancianos, hombres inocentes civiles, inclusive los propios militares que van a la guerra, ¿ellos qué? O sea, ¿qué ganan con la misma? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos? Pero más aún y cercano a nosotros, la manera en cómo se pide misericordia, de miserere y, y cardios, que significa corazón. ¿Cómo? Esa misericordia se pide en forma de pan. Cada que nos ponemos un pedazo de pan en la boca, es tan agradable, tan sabroso, pero se vuelve amargo si nos ponemos a pensar en los miles de seres humanos que no tienen ni siquiera ese pan. Y cuando uno ve su refrigerador, cuando uno ve su cocina y ve que se están echando a perder las cosas, algo anda mal en la dimensión, en este caso doméstica. Algo me está faltando de misericordia para, cuando menos, tener otro sistema de organización. Cuando se está pidiendo agua potable, salud, nuestro sistema de salud, así tipo Dinamarca, donde la gente se está muriendo afuera del hospital o la madre está pariendo fuera del hospital sin camilla siquiera que la sostenga. ¿Por qué? Porque están repletos los hospitales que se supone nacieron, al menos lo que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, para brindar atención a todo mexicano. Y entonces no es gratuito que cada día haya más y más hospitales particulares enriqueciéndose con el problema de la salud. Pero ¿quiénes pueden llegar a esos hospitales? Justo aquellos que se encuentran en clase media alta y alta, que pueden pagar algunos hasta 100,000 pesos por un día y noche de hospitalización. Esta demarcación que está haciendo Leonardo Boff es lo que lo llevó pues a que lo separaran, y porque le cuestionaba justamente a un sistema eclesiástico como es el de la Iglesia Católica y a otras religiones en cuanto a por qué, si hablábamos de misericordia, por qué si se hablaba de un Dios, por qué no se hacía nada para trabajar en esta dimensión. Y entonces, bueno, pues estos gritos nos tienen que hacer reaccionar. Lo que Leonardo Boff nos propone es entonces buscar en los fundamentos, en la raíz, en el origen, si ahí podemos encontrar algo que nos dé pauta para entender por qué estamos procediendo de esta manera, por qué hemos llegado a este momento. Es tiempo entonces de buscar el sentido último de la vida. O sea, ¿para qué rayos entonces existe la humanidad? Y hay que sentarnos a reflexionar, como en este seminario se ha propuesto, sobre los fundamentos
entre lo que sería la oportunidad y posibilidad de la ética como pauta para hacer de este mundo un mundo mejor. Es una oportunidad tremenda, nos anuncia Bob, para encontrar una experiencia seminal, o sea, de origen, originaria y originante, que hizo nacer en otros tiempos y hacer brotar todavía hoy lo que llamamos ética y moral, que está en crisis. Esta casita, como les decía yo, me gustó, entre otras imágenes, porque decía, se ve que se antoja caminar hacia ella, se antoja la luz que está dentro, se ve que hay cierto calor, ¿no? Un calor de hogar. A lo mejor está incendiando y yo pensaba que era otra cosa, pero bueno, mi interpretación fue esa. Entonces, justo porque va a venir el concepto de la morada, o sea, Bob nos propone el concepto de ethos en su sentido primario, morada humana. Su servidor, buscando desde hace tiempo con otros autores, como son Jordi Corominas, como son este filósofo liberal español, Javier Zubiri, parte de que la ética tiene que ver con el concepto de ethos como cubil, cueva, donde los animales se refugian para sentirse así, seguros y no morir fuera, en donde otras especies pudieran, un depredador, acabar con tu existencia o el propio sistema, ecosistema. Entonces, ethos, en este caso, morada, dice él que hay una experiencia proto-primaria, que es casi de hecho una tautología, reside, o sea, primera, primigenia, que reside en la morada humana. En morar significa vivir, estar dentro. Dice, este mundo junto con otros. Es decir, nuestra morada no es para nosotros solitos. Nuestra casa es para morarla o vivirla con otros. Y lo más importante, él nos hace que recuperemos esta idea de que lo hacemos cuidándonos mutuamente y cuidando lo que es común. O sea, morar es una experiencia irreducible, cargada de significaciones que el pensamiento tiene que desentrañar y es lo que hace en todo este texto y mucha de su obra. Esta es base. Dice, un poco de luz y esperanza que su servidor logra ver acá, es que si bebemos de esta fuente, podamos recibir el regalo de alguna inspiración, tanto como personas, como miembros de esta común casa, o casa común que es la tierra, y sobre todo como educadores, porque ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros niños de preescolar, primaria, secundaria, universitarios, si lo que ellos se percatan es de esta situación decadente? Y entonces es más fácil evadirse en miles de distracciones que los hacen olvidarse de esta realidad tan cruel que les estamos dejando y que a nosotros nos han dejado generaciones pasadas. Esta inspiración prometedora que nos muestre algo importantísimo de la ética, cómo debemos de ser y comportarnos actualmente, sin caer en un moralismo. No se trata de un moralismo como lo señalaba el maestro Jaime hace rato, que en su descubrimiento de Bob no te dice, es que tienes que hacer esto. Esto es malo y esto es bueno, sino te dice, vamos a rastrear los orígenes y ver por dónde está. Entonces, meditando en estos desafíos que nos exige la nueva fase de la historia de la humanidad y de la misma Tierra que se está acabando, aparece la noción de una fase planetaria, como también lo señalan otros autores como Edgar Morin. Podemos obtener entonces esa luz.
Y por supuesto, ¿qué significa luz? De ahí viene, en ese sentido, por ejemplo, la palabra teoría, que viene de tea, en griego, que significa antorcha. Y la antorcha te proporciona luz para andar el camino. Necesitamos un marco teórico, necesitamos volver a retomar unos conceptos base que nos permitan vivir para no entrar más en este proceso decadente y podamos revertir la situación que se señala con datos estadísticos, con datos, ¿sí? Desde una perspectiva biológica muy cruel. Entonces, esa luz, esa tea, es creadora y liberadora. Nos puede ayudar a encontrar estos caminos y señalarnos alguna dirección. Esta es la propuesta que hace en su texto de Ética y Moral en busca de los fundamentos, o que va a hacer a través de los diversos capítulos, Leonardo Boff, y que puede mantener viva la esperanza. Entonces, cuando habla de la enfermedad y sus remedios, es porque él tiene claramente como ecólogo, como investigador, como filósofo, revisando que hay análisis procedentes de la biología, de las ciencias de la Tierra, de la cosmología, de las ciencias duras, experimentales, que nos advierten que el tiempo actual se asemeja mucho a las épocas de ruptura en proceso de evolución, que son las épocas de extinción en masa. Y creo que no queremos caer en ello, y sería muy irresponsable decir, ah, total, creo que no nos va a alcanzar a nosotros, quizá a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero los que tenemos hijos o los que tenemos ya hasta nietos como servidor, no me gustaría ver una extinción en masa para ellos, sino más bien el otro mundo posible. E inclusive a los que no tenemos hijos y que amamos, ¿no? Nos amamos como humanidad, creo que no podemos pensar en el daño que le estaríamos causando a todos los demás si caemos en una irresponsabilidad. O sea, irresponsabilidad sería que no tenemos respuesta a este drama que estamos viviendo. Entonces, y no, esto no es porque pesa sobre nosotros, dice Bob, alguna amenaza cósmica. O sea, no es una cuestión de magia, de que ya te toca, es irremediable porque estaba el destino de los dioses marcando sobre tu cabeza, sino porque la causa de ello es la propia actividad humana. O sea, eso es lo más contradictorio y cruel, que es altamente depredadora de todos los ecosistemas. Sigue él apuntalando que hemos llegado a un punto en que la biosfera está a merced de nuestra decisión. ¡Zas! O sea, un sistema que por sí mismo se podría mantener así, vivo, ahora está en manos de una especie. ¿Saben lo que sucede cuando el control de todo un ecosistema está en manos de uno de sus miembros? Nosotros, no sé ustedes cuando llevaron historia, pero a mí me hacían sentir, por ejemplo, mucho horror y fastidio y coraje contra el absolutismo de los reyes. ¿Cómo una persona podía decir que el Estado era él, Luis XV? ¿Cómo podemos pensar que en una sola persona esté toda la verdad? Como que parece demasiado absurdo para algunos, que siempre nos hemos preguntado de manera disidente, dijera el maestro Jaime, de ¿y quién me va a hacer creer eso? Bueno, es que así puedes llegar a terminar a tener un sistema de creencia. Pero el que está en manos, la biosfera, de una de sus especies, es bastante eh, peligroso. Si queremos seguir viviendo, tenemos que querer de verdad seguir viviendo y entonces garantizar las condiciones adecuadas, sigue diciendo Bob. Entonces, la elección es nuestra y lo pone así en una dialéctica, cuidar o desaparecer. Es una cuestión
un tanto disyuntiva, porque finalmente, de que vamos a desaparecer, vamos a desaparecer. Pero una cosa es desaparecer, Alberto, como individuo de una especie, a desaparecer como especie. ¿Cuántas especies de seres vivos han desaparecido? No seríamos la primera. ¿Y a cuántos de esas especies las hemos desaparecido nosotros? Ya les mencionaba la Agenda 2030 y la Carta, en donde se señala que la sostenibilidad en el sistema Tierra no estará ya garantizado, ya no es garantía, y nuestra crisis va a ser cada día imponderable. En la Carta de la Tierra se habla de que los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazadas. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables. La elección es nuestra, formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidar unos de otros, o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este punto crucial? Se señala Bohr, se pregunta Bohr, y dice, pues desde el Neolítico hay tres revoluciones muy claras que también ustedes, su servidor, aprendimos desde la primaria. Bueno, no sé, en su caso, a lo mejor en la secundaria. Creo que fueron cambiando un poco la currícula, ¿verdad? Ya también a mí, yo me preguntaba por qué mi papá había aprendido tantas cosas y nada más había tenido hasta tercero de primaria. Bueno, el chiste está en que ahora ya estoy como él. Cuando me dicen mis hijos ya son treintañeros y me dicen, ¿y cómo es que sabes todo eso? Pues lo vi en la primaria. No puede ser, ¿sí? Entonces, la revolución agrícola, la industrial y la del conocimiento. Pues estas aportaron muchísimas comodidades y eso gestó que las expectativas de vida aumentaran. También nos metió en una zona de confort, de acomodo, y lo cual es muy agradable. Pero, por supuesto, que entre más y más había la necesidad de ese confort y de consumo, se fue depredando cada uno de estos, bueno, del sistema Tierra. Sobre todo, lo que yo les decía, cuando se concentra en una sola, la diversidad. Cuando hay multiplicidad de cultivos, eso lo aprendí en agricultura, en una escuela secundaria técnica, cuando hay diversidad de siembra, de sembradíos, entonces es más fácil que se conserve la fertilidad de la tierra. Pero cuando hay monocultivo, ¡pum!, entonces se va degradando todas las virtudes de la propia tierra. Y lo mismo pasa en la dimensión tecnológica material. El proceso es que se va concentrando y se va perdiendo la riqueza y hasta la riqueza material. Entonces, en el ser humano empiezan procesos de deshumanización. De la manera como nos relacionamos unos con otros, porque yo voy a querer lo que tú tienes y ya no hay de dónde más tomarlo, sino que serían lo que fueron las conquistas de tantas colonias ante el descubrimiento de que había más sitios y se había acabado la naturaleza, por ejemplo, en el campo europeo, la riqueza que había de los bienes naturales que ya habían depredado. Entonces, también cómo se fue dando poco a poco ese sueño. ¿Cuál es el sueño que se perseguía con estas revoluciones? Pues un progreso técnico, científico y cultural. Siempre ha habido sueños de prosperidad material. ¿Y cómo se podía lograr este? Pues con el poder dominación, dice Bohr. Un primer concepto muy fuerte es el de la relación poder-dominación. No poder-servicio, poder servir, como en alguna charla lo comentaba en algún momento, que el poder es para servir. Muy de Bob, muy de Freire, de estas miradas desde el sur de nuestra América. Y entonces,
lo que sucedió es que empezó a gestarse desde ya hace muchísimos cientos y miles de años el poder dominación sobre la naturaleza y seréis como dioses. Y tienes que ir y conquistar la naturaleza, dominador de la naturaleza, sus recursos, poder sobre la mujer. Son siglos, milenios de una cultura patriarcal de dominación. ¿Quiénes son esos vulnerables? La tierra, la mujer, los pueblos que se encuentran en un momento sometidos por la fuerza por otros pueblos. El empoderamiento sobre y el apoderamiento de las riquezas. Y por supuesto, cuando esto se fue terminando y entró el sistema de producción capitalista, de qué se apoderaron, sobre qué se dio el poder y dominación, de lo último que le quedaba a muchos y que actualmente persiste, que es nuestra fuerza de trabajo. Entonces, eso es algo real que se encuentra. ¿Tiene sus beneficios? Sí. ¿Hay prosperidad? Sí. El problema es que no es para todos. El problema es que para algunos que van concentrando esos beneficios y van olvidándose del otro. Como este punto ha sido predominantemente material, dice Bob, entonces no ha estado acompañado de un desarrollo espiritual. Cuando dice espiritual no se refiere a lo religioso, sino a el desarrollo de un espíritu en donde se geste un ethos como morada, donde nos cuidemos unos a otros. Y esto es lo que ha generado la destrucción de estar corazón a corazón con las cosas que nos rodean, en lugar de devastarlas, con la naturaleza y con las personas que están a nuestro lado. Entonces, este sueño de prosperidad ilimitada es el que está ocupando todo el imaginario colectivo de la humanidad, retomando a Freud y sobre todo a Jung, como inconsciente colectivo que se va dando en las diversas manifestaciones culturales y que por supuesto se compone, no hay gobierno ni propuesta gubernamental ni partidista, sino nada más acuérdense de todo lo que prometieron y prometen los partidos políticos antes de las elecciones. Y lo que después se propone por cualquier partido que llega al poder. Nos proponen prosperidad ilimitada, nos dicen que ahora sí es el momento de tener el progreso. Esa es una propuesta que está en cualquier agenda de los gobiernos actuales. Cuando se empieza a pensar de otra manera y se empieza a ver que hay rumbos diferentes, entonces ya no queda más que ver que esos recursos que parecían ilimitados tienen un límite y que las ganancias no pueden ser generalizadas para todos y por eso llega un día, dice Leonardo Boff, en que la humanidad ha caído en la cuenta de que necesitaríamos 3 tierras como esta para poder aguantar y tener la capacidad para mantener a esta nuestra humanidad. Entonces, las razones son insuficientes. ¿Qué sucede cuando el hombre quiebra el vínculo que tiene con la naturaleza y el cuidado que debería tener con la misma y con las personas, con sus congéneres y consigo mismo sobre todo, porque hoy lo que vivimos es un vacío existencial. No hay ni siquiera conformidad contigo mismo, sino nada más dicen que para muestras basta un botón. Yo sí me sigo preguntando por qué las personas le ponen filtro en el Face a sus fotos.
¿De qué se trata, pues? O sea, ¿por qué quieres solamente la pose más bonita? ¿Hace falta o hay una necesidad estética o de reconocimiento o hay una ausencia y un vacío tremendo y una inconformidad con lo que eres, cuando deberías de aceptarte y quererte así como eres? Entonces disfrazamos de lo que no somos, lo que somos. Esa es la religación que debería haber del hombre consigo mismo, pero se ha quebrado. Y con la naturaleza ni se diga. Y con el sentido trascendente de la vida, que es dejar vida a los que vienen después de nosotros. Entonces, si el ser humano es un nudo de relaciones en todas las direcciones, como también lo mencioné ya en una de las conferencias, que es, somos personas que nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros, con lo otro y con el otro, entonces, ¿cómo es que se rompió esta red de relaciones? Y descubre Leonardo Bock que es porque hay dos fuerzas que han caminado juntas en una dialéctica, que una es la fuerza de autoafirmación y hay una fuerza de integración. Por la primera, cada quien consigue hacer valer y garantizar su supervivencia, la posibilidad de seguir coevolucionando. Y eso es algo natural. Y por la de integración, se refuerzan las relaciones inclusivas, descubro al otro, se garantiza la cooperación con los demás. ¿Qué pasa cuando estas fuerzas complementarias, que son la de autodeterminación y la de integración, se van por caminos separados, que no son suficientes para mantener la vida humana? Tienen que actuar ambas sinergéticamente, complementándose mutuamente. Cualquier ruptura de ellas te lleva a ese individualismo o a esa pérdida y debilidad de tu propia identidad. Y entonces viene ese desequilibrio. Si el ser humano se autoafirma, dice Bob, sin integrarse, se aísla, no sé si se parece a algo de lo que estamos viviendo actualmente. No sé si se percataron de que hace unos 30, 40 años te podías saludar con el vecino de la calle. Se armaban las residencias y en la calle se armaban, bueno, en algunas comunidades, sobre todo rurales, todavía es más común hacer las posadas. Luego se hicieron las posadas de calle y después degeneraron en una autoafirmación donde al final ya no es no solamente una cooperación. Pero por otro lado, hay calles donde ya esas reuniones, cuando menos de vecinos de la calle, ya no se pueden llevar a cabo. Ni siquiera sabes cómo se llama tu vecino, pues. El más cercano a ti en tu propia calle. Entonces, cuando esto sucede, se enemista con los demás, se aísla, vive amenazado o se siente amenazado y tiene que usar cada vez más fuerza para defenderse, más energía, más desgaste. Dice Leonardo Boff, si se integra en el todo, pero sin autoafirmarse, pierde, como decía yo hace rato, la identidad y acaba desapareciendo, asimilado en el todo. Entonces, Bob va descubriendo en su hermandad, él fue franciscano y sigue siendo un franciscano en esencia, porque él, igual que si alguien no conoce la obra de Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, lean algo de él, de su biografía, y van a darse cuenta que se hermana con el sol, se hermana con la luna, se hermana inclusive con el lobo en esta bella poesía, ¿no? Del hermano lobo.
se hermanó con la naturaleza y vivió de una manera en la que muy diferente a la manera en cómo estaba prevaleciendo en la lógica de su cultura en el tiempo que le tocó vivir. Bob descubre que hay una sabia, una sabiduría de la naturaleza que hace, la propia naturaleza tiene estas dos fuerzas, autoafirmación e integración, y por eso en los ecosistemas y en el sistema planetario y en el cosmos hay un equilibrio y hay una medida justa para que no se destruyan y no haya esta hecatombe. A eso se le llama armonía de la totalidad. Y al mismo tiempo, cada parte de esta totalidad conserva su singularidad. Ese es ese equilibrio que se está desintegrando. O sea, la propia naturaleza tiene un proceso donde si el ser humano no existiera, sería radicalmente distinta, pero equilibrada en su propio proceso. Entonces, hay un momento en que esa naturaleza sabia y ese equilibrio, pues el hombre entra en un punto donde todo se centra alrededor de él, por eso dice ahí intervención antropocéntrica, y el hombre se autoexilia. ¿Han escuchado ustedes ese cuentito de la expulsión del paraíso? Es salir de este estado de equilibrio, de armonía. O sea, no es que se hayan comido una manzana y eso, bueno, todo eso es parte de un análisis muy profundo que había que realizar teológicamente, pero el pecado no es el sexo, pues. Eso lo dicen algunos, otros dicen que sí, que es eso. Bueno, está bien, pues sigamos pecando. Entonces, el ser humano, yo digo, sigamos pecando, ya, ok, pues ni modo que vivamos sin sexo. Entonces, el ser humano rompió esta justa medida, este equilibrio. ¿Qué sucedió? Exacerbamos la autoafirmación en detrimento de la integración. O sea, descubrimos nuestra fuerza de la inteligencia, nuestra creatividad, y ¿saben qué? La pusimos para ponerla encima de los demás. No a no a la manera de Francisco de Asís, sino justamente, en lugar de estar junto a todos los demás seres, se puso sobre ellos y se nos dijo que éramos dominadores, ¿no? Dueños de la naturaleza, los reyes de la creación. Y entonces un rey tiene que reinar y tiene que tener poder sobre esos bienes. ¿Qué sucedió con ellos? Que cuando nos pusimos sobre el mundo, sobre la naturaleza y sobre la vida, y contra ellos, nos autoexiliamos. Eso significa la salida del paraíso. Nos fuimos alejando lentamente de la casa común, o sea, nos fuimos alejando de nuestra propia casa que se llama tierra. Y nos fuimos separando de los demás compañeros y compañeras en la aventura terrenal. ¿A qué nos referimos? Pues a esos animales que nos dan también para vivir, a esos vegetales que nos dan para vivir, pero que si nosotros los depredamos, pues no alcanzan. Y entonces ese autoexilio, ahí viene ya, para aquellos que dicen, ¿y cuándo va a aparecer la ética? Pues en ese autoexilio lo que está haciendo es que se perdió el ethos. Al romper esos lazos de coexistencia con nuestros compañeros de aventura, perdimos la memoria sagrada de la unicidad, y cuando dice unicidad de la vida en su inmensa diversidad, es que rompimos el equilibrio entre la autoafirmación y la integración. Se dio entonces un desprecio, o sea, despreciamos el tejido de las interdependencias. Dígame nada más una sola persona de ustedes que no requiera de otro para vivir actualmente. Nada más lo que llevamos vestido. Yo no hice este saco, yo no hice esta camisa, estos lentes. Necesito miles de personas para poder, cuando menos, sentarme aquí y estar con ustedes. Bueno, cuando menos, lo mínimo. Si el maestro Jaime no me invita a este seminario, pues no lo abrí. Bueno, lo pudo haber abierto con otro maestro, ¿verdad? Pero bueno, es decir, no hay forma de vivir aislado y solo, pero así
queremos a veces vivir. Y entonces no hubo esta comunión ya con los seres vivos y con la fuente originaria de todo ser, que es la biosfera, el universo. Nos colocamos entonces en un pedestal como reyes de la creación, solitos, solitarios, y desde ahí dominamos la tierra y queremos dominar los cielos. Y esta crisis ética que estamos viviendo es porque en esta crisis es una crisis de civilización donde nuestra autoconcentración, como ya mencioné, genera una ruptura fatal. Somos arrogantes. Y esta postura produjo una tragedia tan grande como la que estamos viviendo actualmente. Y ha llegado hasta nuestros tiempos en forma de autodestrucción de nuestro hábitat natural y de nuestra propia especie. ¿Dónde poner las manos? ¿Dónde situarnos? ¿Cómo volvernos a reencantar con el mundo nuestro tan hermoso, tan bello, con nuestro planeta? ¿Guerreando? ¿Haciendo la guerra? ¿Cómo podemos regresar a la casa materna y común? ¿Cómo nos podemos hermandar otra vez con todos los seres? Y el retorno al paraíso es otro de las grandes búsquedas que hay del ser humano, como regreso al topos Uranos, decía Platón, como retorno cómo me voy al cielo, dicen los cristianos, los católicos, cómo alcanzo el nirvana, o sea, distintas formas, es el deseo profundo de querer regresar al vientre de la madre, donde te encuentras en una morada natural, protegido, calientito, sin que tengas que buscar comida. Si te mueves de un lado para otro, no te golpeas, hay un líquido amniótico que te protege. Estás en ahora sí que estás en el cielo, estás en la morada. Entonces, una vez que salimos del vientre de la madre y luego salimos del vientre de la tierra, pues estamos en un exilio que tenemos que dejar y dejar las nostalgias de revivir sueños de dominio para volver a tomar en cuenta que tenemos que poner todo nuestro corazón y toda nuestra inteligencia, porque vamos a ver en la siguiente semana cómo hay justamente diversos etos, diversas formas de aproximación que tenemos como seres humanos para redescubrirnos, para encontrar esta cultura de paz, de sosiego, de poder encontrarnos otra vez con nosotros mismos en una morada segura. Tenemos que reencantarnos con la naturaleza, con el universo, y no puede darse mágicamente y por sí mismo. Necesita partir de una nueva experiencia, nos propone Bob, de corte espiritual y encontrar nuevo sentido a nuestra existencia. Y hay dos conceptos ahora nuevos que él introduce y con el que vamos a cerrar la reflexión, bueno, este monólogo de hoy, esta introducción a el campo problemático que plantea, del que van a surgir entonces la diferencia entre ética y moral y la complementariedad de ambas en Bob, como una posibilidad de reencuentro y sobre todo a nosotros como educadores, que nos va a dar la posibilidad de ver cómo si logramos impregnar de esta visión de la ética del cuidado, de la ética del amor, de esta ética, ¿no? De reencuentro y rehermandarnos con una visión planetaria, vamos a poder gestar o tener generaciones que se conduzcan de manera diferente a como lo hemos venido haciendo por siglos. Y es el concepto de ánima y animus. Ánima es esa parte espiritual de cooperación, de fuerza,
perdón, de amor, de ternura. Y animus es el vigor, la fortaleza. Animus y ánima se complementan. Nuevamente posibilitan esa perspectiva dialéctica de la que nosotros podemos vivir. El ánima nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable. El cuidado que se constituye como la esencia de esta ánima y que es precondición necesaria para continúe la vida. Aquí empieza a entrar el concepto fuerte de cuidado. O sea, el cuidado como antecedente de la ética. Fíjense nada más a dónde llega la reflexión de Leonardo Bob, donde nos pone a reflexionar sobre por qué el cuidado precede al ethos o es el iluminador justo del ethos, no como lo constituye, por ejemplo, una ética racional, sino una ética que tiene que ver con la pasión, con la ternura. Pero esto es lo que se nos está buscando, que pongamos atención, que lo que necesitamos rescatar es otra vez una vida humana, no la vida de un depredador. Una visión abierta que vaya no en decadencia, sino hacia arriba, recuperando nuevamente una perspectiva de progreso. Progreso y decadencia es la dialéctica de la humanidad. Pues nos toca como educadores encontrar desde la esperanza la posibilidad de trabajar la dimensión ética con nuestros estudiantes y para ello vamos a ver la diferencia la próxima semana entre el paradigma conquista contra el paradigma cuidado y sus derivaciones en el etos que cuida, el etos que busca, que se responsabiliza, donde les he pedido que para que esto no se convierta en un monólogo de parte de su servidor, podamos compartir. Cada quien elija de esos etos, dos o tres o uno que les llame la atención para que puedan ustedes explicarlo con sus propias palabras, qué sentido les da, sobre todo ante este drama presentado hoy y que aparece obviamente pues todo en el primer capítulo del texto de Ética y Moral en busca de los fundamentos. Puesto así, entonces, en manos de ustedes, el documento, vamos a la próxima sesión a reflexionar de manera conjunta. Por supuesto que si están invitados a que lean ustedes o relean esto que yo fui entresacando, que es justamente la lectura del primer capítulo, ¿sí? Y que nos conduce al segundo de 4 capítulos del libro de Ética y Moral, en busca de los fundamentos. En los siguientes apartados que tenemos vamos a encontrar varias respuestas muy hermosas que propone Bob, siempre y cuando nos permitamos volver a hermanarnos con, pues, todos los seres vivos con los que comulgamos, con los que convivimos, con los que nos hemos distanciado. Pero va a haber un momento muy importante cuando toquemos la dimensión de cómo te vas a poder hermanar contigo mismo otra vez. O sea, cómo puedes recuperarte a ti mismo. Una condición necesaria para trabajar en búsqueda de sanar el vacío existencial que es el gran mal del siglo XX y XXI. Esto según Víctor Frankl, en el vacío existencial y en su gran libro El hombre en búsqueda de sentido. Pues por hoy es cuanto, maestro. No sé si alguien quiera comentar algo, alguna idea para cerrar, usted mismo. Podemos tomar unos 3 minutos para comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo de los que estamos conectados?
Adelante, Rogelio. Rogelio, luego Hernán. Hola, buenas noches. Pues Ok. todo esto que nos dijo, doctor, me hizo Ujú, recordar a las escuelas no institucionales, que ujú, si bien tienen bastante que aportar al aprendizaje significativo y social, pues también aportan ciertos prejuicios, ciertas ideas, ¿no? Como de cierto tipo de cuerpos, a lo mejor no hablando de los filtros. Eso me recordó pues a Rita Segato, que habla sobre las pedagogías violentas, ¿no? Que tienen como a cosificar a las personas, en particularmente a las mujeres. Recuerdo que en una conferencia, una maestra, no recuerdo cómo se llama, hablaba precisamente de esto, ¿no? De, mm, de cómo es que hay estos actos atroces contra las mujeres, pero también contra la madre tierra, ¿no? Como hacía como esta comparación. ujú. Y que pues si bien una de las maneras pues como de contrarrestar esto, pues es precisamente con educación, ¿no? Es a donde se le apuesta. Y una de las maneras pues es también mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Como personas, ¿no? ¿Qué tanto estoy preparado? ¿Qué tanto estoy sanando estas heridas? ¿Y qué tanto puedo hacer que también mis estudiantes no puedan llegar a este cuidado de sí mismos y de los otros? Esa era mi participación, doctor. Muchas gracias. Muy interesante, muy enriquecedora. Adelante, Hernán. Mm. Gracias, buenas noches. Justo algo ahorita en todo lo que comentó, recuerdo una frase que siempre digo, ¿no? Antes de aplicarlo hay que aprenderlo. Entonces, justamente algo que en esta primera parte que entiendo como nuestra introducción, ¿no? Irnos empapando a todo esto, pues sí me hace como que hacer esta reflexión de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, hacia dónde lo estamos perfilando. Porque justamente si estamos hablando de ética y moral, o qué es lo que vamos a platicar más a profundidad, de a lo mejor de nuestro, como a veces platicamos desde lo subjetivo, de evitar de que sea algo subjetivo negativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, de que si vamos a lo mejor estamos hablando de que estamos trabajando con personas, somos cambiantes, nuestro contexto, nuestro estado de ánimo, nuestro nivel sociocultural va a interferir. Pero entonces, ¿cómo nosotros desde aquí, desde este mismo paradigma, y me estoy quedando mucho con paradigma conquista y paradigma cuidado, porque eso me da a reflexionar como docente qué estoy haciendo o hacia dónde lo quiero hacer? Si quiero realmente generar un cambio, que a veces entendemos, ¿no? Que las instituciones, el sistema nos impide buscar eso, porque justamente estas últimas 2 semanitas en las instituciones donde he estado trabajando, se van todavía como que a lo tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a veces yo platicando con otros docentes digo, no, es que queremos buscar un cambio, queremos que nuestros chicos sean más responsables, de que generen un impacto positivo, que actualmente, por ejemplo, yo soy maestro de socioemocional y orientación en prepa. Entonces, mi base es buscar que ellos se busquen a sí mismos. Entonces, ahorita hay muchos chicos que no saben que incluso que es una cualidad, dice, les dejo una tarea de, necesitamos en un árbol, vamos a identificar nuestras dificultades, nuestras cualidades, nuestros éxitos, qué personas nos han ayudado a lo que somos ahorita. Y es que, ¿qué es una cualidad? O es que no sé cuáles tengo, o qué puedo decir como éxitos. Y yo les decía, no, pues a lo mejor venir solo a la escuela, juntar tu propio dinero, pero esos no son éxitos. Le digo, no, sí es un éxito porque no cualquiera lo puede hacer. O sea, como a veces hemos dejado, o empezamos a, incluso creo que yo ahorita diciéndolo, ¿no? Como a veces damos por hecho ciertas cosas de que, pues normal, ¿no? Pero cómo vamos entonces haciendo como este cambio o este chip como profesores, porque al final es lo que buscamos. O sea, buscamos, como usted comentaba, ¿no? Esta generación viene pegando muy fuerte porque vienen incluso yo que no estoy tan alejada de la generación, me cuesta trabajo entenderlos,
sea, pero vienen pegando fuerte en mucho aspecto, en esta parte más de pensamiento, más de análisis, porque incluso a veces yo jugando y contradiciendo a los chicos, no, profe, ¿y cómo te abogan y te justifican y te dicen desde una parte de que, ok, si nosotros lo hubiéramos hecho a lo mejor cuando estábamos en la secundaria o en la prepa, era, no, estás faltándole al respeto, en este caso al que sigue, que es el profesor, pero porque así era la perspectiva, ¿no? Era como que cómo nos cerrábamos en ese aspecto. Ahorita, ¿no? De que es un área en el cual permites al alumno expresarse, pero no solo expresarse, sino también buscar un juicio propio desde estos paradigmas. Entonces, sí, ando así con la mente bien abierta ahorita, que la verdad sí es algo muy padre, y pues ya el libro creo que me va a esclarecer un poquito más la información. Sí, léanselo. Gracias, Hernán, y muy interesante, muy enriquecedor. Y justo la idea es esta, ¿no? Enganchar hoy para poder ver la propuesta. Entonces, hace una bonita y bella, bella diferenciación justo a partir de esta dialéctica entre paradigma conquista y paradigma de cuidado, entre ética y moral, ¿no? Moral derivada de epsilon con ethos, de epsilon, como la costumbre que se vive dentro de una casa por parte de la familia, y ethos como morada, ¿no? Como la parte existencial de sentirte seguro en un lugar donde te realizas, donde te sientes tú, un humano. Pero justo vamos a ir viendo sus implicaciones y lo que acabas de decir, cuando tú interpretas, lees, por ejemplo, el modelo educativo de la nueva escuela mexicana y ves estos 8 principios que llaman, que tienen que ver con identidad, ¿no? Nacional, la parte de honestidad, responsabilidad social, el respeto a la diversidad cultural y las culturas, el cuidado de la naturaleza y protección del medio ambiente. Yo por más que quiero quitar de ahí, por ejemplo, a Bob, no lo puedo quitar. O sea, hace falta recuperar, así como algunos decíamos hace tiempo, es necesario que Sócrates regrese al aula, ¿no? Con su mayéutica. También hace falta, por ejemplo, ahorita retomar a este autor, me parece, y empezarlo a trabajar, o como educador, que sea una fuente inspiradora para toda esta parte socioemocional. No es gratuito y vamos a verlo, y tú lo vas a encontrar en el texto, como entre razón y pasión, o sea, patos y logos. No es el primero autor que pone el patos, la pasión, como preludio o como antecedente, más allá de la razón, de la vida propia. Y si vamos hacia una ética de mínimos, que pretenda hacer con ese mínimo una ética universal planetaria, pues se requiere encontrar ese mínimo que es la pasión. Y por eso decimos, ¿por qué hoy los que se apasionan tienen éxito? Porque salen de la pasión en el sentido de ser pacientes, o sea, de ser que todo le afecte a él desde afuera. Y entonces te tienes que apasionar para que ese patos sea el impulsor para vivir, para actuar. Pero ya lo veremos la próxima semana. Y justo con estos diversos etos nos propone, reflexionemos en ellos este señorón. Gracias, maestro. Bueno, ¿cómo se sintieron? Ojalá puedan escribir en el chat cuál fue la experiencia en esta primera sesión. A mí en lo particular, maestro, esta temática, este ejercicio dialógico de construcción, alimenta la irreverencia, el sentido de la libertad, el remanente de la resistencia. Es importante pensar y mencionar que la verdadera política se ejerce en esos espacios, deconstruyendo la idea de que lo que nos hace libres es el poder material, como bien lo comenté en un momento, sino encontrarnos y sobre todo escudriñar en ese origen causal que precisamente nos tiene aquí. Ahí, ahí me parece que vamos a continuar construyendo y forjando nuestra libertad. Muchas gracias a todas, a todos. ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? A ver, una opinión Ya se sobre la estaban viendo. experiencia. ¿Se estaban durmiendo? No, confrontación absoluta.
Muy bien. Fernanda, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Fernanda es muy joven, ella es de licenciatura. Qué Mm, buena onda que estás aquí, sí, ando filosofando. Muy bien, excelente. Bueno, entonces la dejamos aquí. No, maestro, solamente el capítulo que se va a leer es el 2, ¿verdad? el 2. Sí, ok, Sí, porque el 1 ya le hincamos el diente ahorita. Yo entresaqué a Bob perfecto. un pequeño resumen, entonces vámonos con el 2 Ok, para... nos leemos el 2 Ujú, y dialogamos la próxima. Hay que hacer nuestras notas, nuestras sí, sí, reflexiones, sí. para poder ir haciendo una construcción bastante sólida, bastante fuerte. ¿Vale? Sí, Perfecto. échenle tinta ahí o tecleen la máquina y suelten una hojita cuando menos así de es una locura, es una irreverencia, o esto es más de lo mismo, o me genera estas dudas, lo que quieras, pero escribe. Me parece que esto va a dar pauta para un bonito documento que podamos tener como fruto del seminario, ¿no? Perfecto. Pues un abrazo. Gracias, maestro Alberto. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, Patti. Gracias a todas. Gracias a todos. Que descansen. De todas formas, les voy a compartir la grabación por si quieren echarle otro vistazo. ¿Vale? Buenas noches a todas, a todos. Buen descanso. Noches a todos, todas. Bonita noche, hasta luego. Saludos, doctor Luego, maestra Alberto. Patti.